Seminario de Desarrollo del Niño, el Adolescente y el Joven. Desarrollo personal y social en la infancia y la adolescencia. Bienvenidos a este último documento audiovisual del Seminario de Antropología de la Lúdica Educativa en términos de desarrollo humano. Es importante, como ya lo hemos ratificado en las anteriores encuentros que hemos venido desarrollando, tener en cuenta el documento base, que es un documento pues relativamente corto, que nos permite estar presentes en cuestiones del marco conceptual y del marco teórico, que es importante que lo apropiemos cada vez con mayor intensidad en las diferentes actividades que pedagógicamente nosotros desarrollamos en la cotidianidad de nuestra vida como educadores. Esos tópicos generativos, esos conceptos, siempre deben estar buscando una respuesta muy importante al eje problematizador de este gran proceso que para el caso del tema del seminario, que es sobre desarrollo del niño, el adolescente y el joven, nos pregunta sobre de qué manera la lúdica interacciona con dos niveles de desarrollo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es como el énfasis que vamos a hacer en cada una de las etapas del estudiante, ya sea en la niñez, en la adolescencia y en la juventud, como etapas previas que lo preparan, que lo entrenan, que le permiten construir esa gran caja de herramientas que le van a permitir ser un ser humano exitoso, triunfador, excelente y feliz en el corto, mediano y largo plazo? Propósito: reconocer el desarrollo personal y social de la infancia y la adolescencia como el proceso a través del cual el ser humano se puede construir, se puede edificar a lo largo y ancho de su existencia. La persona, ¿qué es el desarrollo personal? Pero arranquemos definiéndolo con conceptos que podemos encontrar fácilmente en las herramientas tecnológicas y también en las enciclopedias que podamos consultar en cada una de nuestras bibliotecas familiares o en la biblioteca de nuestros colegios, en las bibliotecas de nuestros municipios o ciudades. Es importante que estemos siempre atentos a que conceptuemos y que no perdamos oportunidad para averiguar, incluso en un diálogo reflexivo de discusión, ahí mismo en el foro que tenemos en la plataforma de nuestra universidad, poder nosotros preguntarnos, ¿y para mí qué es una persona? Pues si ustedes averiguan, como yo lo he venido haciendo en el diccionario de nuestra biblioteca, en el diccionario de nuestro colegio, en el diccionario de nuestras universidades o en el mismo Internet, vamos a concluir lo siguiente: que la persona humana es un ser independiente, independiente. Es decir, no depende de nadie hacia afuera, ¿cierto? De la persona hacia afuera, sino que depende de las grandes capacidades que él o ella tienen enraizadas o que nacen desde lo más profundo de su ser allá adentro, ¿cierto? Es un ser humano inteligente, inteligente. Es decir, que todo lo hace en procura de hacer el bien, de favorecer su vida y la vida de los demás con lo que vamos pensando, con lo que vamos sintiendo, con lo que vamos siendo y con lo que vamos haciendo en modo servicio en procura de nuestra vida y también de las personas que tienen el privilegio de encontrarse con cada uno de nosotros. Lo mismo los niños. A estos que debemos apuntarle nosotros. Como especialistas en lúdica educativa, nosotros estamos construyendo personas independientes, inteligentes y en un tercer momento racionales, es decir, que sean personas que están argumentando, que están haciendo ejercicio cerebral, ejercicio mental, musculatura en todos los aspectos, dimensiones, en todos los tópicos generativos que hacen parte de su complejidad humana. Entonces, es importante que nosotros, es elemental, es esencial, es impajaritable, decimos por acá, poder nosotros desarrollar grandes cosas con los niños en estos tres aspectos, en cuanto a independencia,
inteligencia y racionalidad, que desde pequeño desarrolla sus conocimientos y se apoya en la educación para desarrollar todas sus potencialidades frente a la sociedad. ¿Sí? Aquí, desde el paisaje personal, el estudiante ya va a empezar a mirar allá en el horizonte hacia dónde es que él va a pasearse. No solamente nos paseamos, ¿sí? En el paisaje personal, en cada uno de los 4 jardines que hay del cuerpo hacia adentro y de los 2 jardines que realizamos con las demás personas del cuerpo hacia afuera. Entonces, también podemos nosotros ver que al prepararnos en la dimensión relacional y en la dimensión acción, vamos a interactuar en 2 grandes paisajes de nuestra vida, que es el paisaje familiar y el paisaje social, que es cada vez más complejo, en la medida en que la persona va saliendo de lo personal a lo familiar, de lo familiar a lo social, se encuentra con un sinnúmero de círculos sociales que le van a exigir liberar toda su potencialidad si desea ser una gran persona. Pero si no desea ser una, o sea, una persona, es aquella que está constituida, se conforma o se construye, corrijo, para que sea alguien importante y pueda ser, repito, exitoso, triunfador, excelente y feliz. Que es lo que lo lleva a convertirse en un hombre productivo para la sociedad. Debe ser productivo para la sociedad. Es decir, si liberamos todas nuestras potencialidades, si el estudiante con la ayuda de ustedes como maestros libera todo su potencial y se convierte, se transforma en un hombre productivo, benéfico, favorable, positivo, ¿sí? Para la sociedad, es una persona. Quien haga todo lo contrario no es persona, simplemente es un obstáculo. Bien, entonces una persona que cuando es productiva para la sociedad lo lleva a ubicarse en el contexto social como una persona que logra sus metas y propósitos, que siempre serán individuales. Los esfuerzos siempre son individuales. La suma de muchos esfuerzos, es decir, con muchas personas, nos permiten articularnos y ser más impactantes en la fructificación, en la producción de esos efectos que queremos desarrollar con todo aquello que hacemos diariamente en nuestra vida. Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad, ¿sí? Muchas personas no pueden vivir en sociedad, solamente están escondidos, viven solos, son muy individuales, se quedan en lo meramente individual. Y entonces una personita es aquella que es capaz de vivir en sociedad, que le encanta interactuar con las demás personas, como nosotros, los educadores, ¿cierto? Los niños deben hacerlo igual o mejor que nosotros, y a veces nos enseñan, como el infante, el niño, el adolescente, el joven, ¿cierto? Le gusta estar entre iguales, ¿cierto? A veces le gusta escuchar a los grandes. Se alejan de los grandes porque a veces no somos como muy dados a resolverles cuáles son sus interrogantes, cuáles son todos aquellos enigmas y todos aquellos misterios que se le puedan presentar en su vida. Y entonces a veces le respondemos como si fuera todavía ese niño o ese joven, ese muchacho, el que a veces dice bobadas. Pero nosotros debemos estar ya desde ahora, los padres de familia, nosotros los educadores, seguir pensando o ver al estudiante como alguien que ya está en proceso de crecimiento y que debe ser tomado con toda la seriedad del mundo, con toda la responsabilidad, con todo el entusiasmo y la sabiduría que nos pueda caracterizar a la hora de enseñar. Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. Ser inteligentes y tener voluntad, ganas de hacer las cosas, entusiasmo y además ser sensibles, ¿cierto? Hacerlo porque queremos, porque me gusta, porque yo siento que un amor que me empuja, que me mueve, ¿sí? Que día tras día se convierte en ese combustible que me genera esa gran capacidad para poder hacer las cosas, ¿sí? Y que me gusta y que quiero ver el rostro de los demás cuando se ponen contentos, cuando me aplauden porque he hecho algo muy bueno, no solamente para mí, sino también que lo comparto ahora para ellos. Entonces, qué bonito ver el rostro, compañeros, de los niños y de las niñas cuando usted los impacta como es debido y que algún día le digan gracias, profesora o profesor, porque la clase de hoy salió muy linda. Me gustó la clase de hoy, profesor, profesora. Muchas gracias, qué chévere. Cuando usted nos enseña, dirá el adolescente, ¿cierto? Muchas gracias, profesor, porque hoy
he obtenido un aprendizaje muy importante que con toda seguridad voy a aplicar en mi vida presente y en mi vida futura. Gracias por enseñarme, dirá el joven ya que casi llega a la edad adulta y que ahora pues se encamina a cosas más serias, más responsables y de mayores responsabilidades en cuanto a desafíos se refiere. Para la psicología, una persona es alguien específico. El concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en función de su condición de singular y único. Un ser humano es único y también es un ser humano irrepetible. Son dos conceptos totalmente distintos, ¿no? La unicidad y la irrepetibilidad. Único e irrepetible, ¿no? Una persona es única, ¿por qué? Porque provoca unidad, porque quiere que todo el mundo se una en torno a él o a ella, ¿sí? Pero simplemente lo que debemos tener es cuidado antes de ello, es que tengamos los argumentos, las razones por las cuales las personas se van a venir, se van a acercar, se van a relacionar conmigo, con mi vida, ¿sí? En este caso, los niños, ¿sí? Que ganan con nosotros, como es como la respuesta, ¿y por qué tienen que estar conmigo? ¿Por qué tienen que seguirme? A ejemplo de la gallinita con sus pollitos, ¿no? A ejemplo de la mamá pato con sus patitos, ¿no? Que van en caravana, ¿cierto? Detrás de él, detrás de sus padres, ¿no? De sus progenitores. Así mismo nos pasa a nosotros. Normalmente le sucede en la imagen, la fotografía de la gallina con sus pollos o de la pata con sus patitos, le sucede a las profesoras de primera infancia, ¿no? De la educación inicial. Normalmente lo veo yo en mi trabajo con las profesoras de transición, que las niñas van detrás de su profesora cogidas de la mano en forma de trencito. Eso pues es algo gratificante porque ahí se ve la corrección física, pero también psíquica, también emocional, también espiritual de sus maestros con sus estudiantes. Y lo mismo pasa con los adolescentes, y lo mismo puede pasar con los jóvenes, con todos. Ese desarrollo personal debe ser increíblemente exitoso y la inspiración pues la deben encontrar en una primera fuente que son sus propios padres y en una segunda fuente que somos nosotros los educadores cuando nos acercamos más a ellos. Ustedes ya se están haciendo dueños de una serie de herramientas que ya han conocido durante el proceso de la formación que les brinda la especialización en lúdica educativa y eso les va a permitir inspirar al estudiante. Ya no solamente les vamos a enseñar, no solamente van a aprender de nosotros, sino que también los vamos a formar y también los vamos a desafiar, a inspirar para que ojalá sean iguales o mejores que su profesora o que su profesor, para que sean muchísimo mejores que sus padres, que papá y mamá, para que no vayan a cometer los mismos errores de nosotros los grandes, para que sean más asertivos y más afortunados en las grandes cosas que da a la vida, que da la vida, perdón, a las personas que se van, que hacen caso, ¿no? Que son obedientes, que son responsables, que son respetuosos, que son coherentes con lo que la vida va proponiendo y nos va exigiendo en el corto, mediano y largo plazo. Desde niños, pasando por adolescentes y pasando por jóvenes. El desarrollo personal incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, impulsan el desarrollo de las habilidades personales y de los propios potenciales, contribuyen a construir capital humano y facilitan la empleabilidad, mejoran la calidad de vida y contribuyen a la realización de sueños y aspiraciones. No se olviden que todos tenemos ideales, propósitos y sueños. Los niños no son la excepción, los adolescentes no son la excepción, los jóvenes tampoco. Todos tenemos ideales, propósitos y sueños con los cuales queremos desarrollar nuestra vida, que es como la carta de navegación, la que es manejada, trabajada, desarrollada desde la dimensión mental, desde el cuerpo mental, en donde nosotros solamente tenemos que hacer, ¿qué cosa? Pues enseñar a pensar positivamente, para que los ideales, propósitos y sueños sean del mismo carisma, sean del mismo carácter, tengan el mismo coraje. El concepto no se limita a la autoayuda, sino que también incluye actividades formales e informales para el desarrollo de otros en papeles tales como el maestro, como nosotros, los guías, los administradores, los orientadores vocacionales o los mentores o inspiradores, que son roles que de una y otra manera nosotros los educadores terminamos desarrollándolos todos, ¿sí? ¿Quién no es maestro? ¿Quién no es guía? ¿Quién
no administra el acto educativo, la evaluación, el diseño, la planeación de todas las actividades. Orientador vocacional, estamos siendo como los mentores que aplaudimos, que consentimos, esas grandes cosas que los niños van a alcanzar y superar en el corto, mediano y largo plazo. Cuando el desarrollo personal se lleva a cabo en el contexto de instituciones, se refiere a los métodos, programas, herramientas, técnicas y sistemas de evaluación que apoyan el desarrollo humano a nivel individual, tanto en las organizaciones como en actividades planificadas por sí mismo. Entonces ya la familia pide ayuda a otras instituciones de la sociedad para que contribuyan, para que ayuden, para que los respalden, para que les colaboren, para que los acompañen en el desarrollo personal de sus hijas y de sus hijos. Entonces es importante que el Estado también se acerque a la familia para ver cómo es que la familia ha venido formando a esas nuevas generaciones y cómo también el Estado, a través del sistema educativo en este caso, contribuye de manera efectiva, eficiente y eficaz en la formación de la niñez, la adolescencia y la juventud, pero de manera adecuada. Cada día pues vemos que son más activos los mecanismos, los dispositivos que el Estado, además del sistema educativo, allega para que contribuyan las diferentes entidades del gobierno, del sistema gubernamental, para que entre todos vayamos construyendo, vayamos edificando, vayamos formando debidamente a ese ciudadano que el mundo y que nuestro país espera de esas personitas que ustedes tienen al frente en su clase todos los días de su vida educativa, de su quehacer pedagógico. Eso en cuanto al desarrollo personal del individuo como tal. Ahora veamos cómo se desarrolla socialmente el infante, el adolescente y el joven. El desarrollo social se centra en la necesidad de poner en primer lugar a las personas. ¿Sí? Es decir, que todos, digamos, de alguna manera, empiecen a tener las mismas oportunidades, los mismos privilegios, las mismas comodidades, el mismo progreso, ojalá, el mismo desarrollo, el mismo bienestar. La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos, se trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder y la exposición a la violencia. Esos son factores que son muy, pero muy responsables, muy culpables, corrijo más bien, muy culpables en la generación de la pobreza de muchas comunidades en todo el mundo. En nuestro país no es la excepción. Conocemos muchas comunidades que han sido prácticamente empobrecidas de una manera terrible como consecuencia de la violencia, de la corrupción, de la exclusión y de las instituciones que no son honestas, que no son transparentes. Todo ello contribuye a que la gente sea pobre y entonces están por debajo del punto cero de lo que debería ser más bien el punto inicial del desarrollo social. Entonces el desarrollo social promueve la inclusión social de los pobres y vulnerables, empoderando a las personas, creando sociedades cohesivas y resilientes, es decir, sociedades que sean capaces de generar, de producir felicidad aún en medio de las dificultades, para que en lugar de estar toda la vida estirando la mano, llorando sobre la leche derramada, sean personas que tienen dispositivos internos para poder alcanzar y superar importantes niveles de crecimiento, de progreso, de desarrollo y de bienestar. Entonces formemos desde la lúdica educativa, debemos impactar a los niños para que ellos no se conformen con seguir como están los papás, sino que al contrario, vamos a salir de ello, vamos a salir de esas dificultades para que con una mente positiva, un amor verdadero, una infinita felicidad y una capacidad para servir, podamos abrir oportunidades para mejorar la accesibilidad y la rendición de cuentas de las instituciones a los ciudadanos, que ellos exijan, aprendan a exigir, aprendan a gestionar los recursos que vienen para su colegio, para su escuela, para los ancianos, para la tercera edad, ¿no? Para la gente menos favorecida, para que todas esas oportunidades sean de una y otra forma muy bien administradas y se inviertan en aquello que, para lo cual han sido destinados inicialmente. Esta concepción pues es
un extracto que he tomado de una opinión de la misión que tiene el Banco Mundial y que pues exige a los países desarrollados y subdesarrollados para que poco a poco, progresivamente, las personas vayan saliendo de esos índices de pobreza. También el Banco Mundial enseña que los esfuerzos en materia de desarrollo social, al involucrar a los gobiernos, las comunidades, la sociedad civil, el sector privado y los grupos marginados, incluidos los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, transforman la compleja relación entre la sociedad y los estados en acciones concretas. Es decir, la comunidad como tal, las sociedades y el estado deben acercarse para poder transformar la compleja relación entre ellos y convertirlo en acciones, en hechos concretos que les permitan verlos, poderlos sentir, hacerlos tangibles y hacer uso sobre todo adecuado, correcto de esos favores, de esos beneficios que entre todos construimos y desarrollamos para que cada día la pobreza y el desarrollo más bien se vea estimulado y podamos lograr grandes cosas en el corto, mediano y largo plazo. Los datos empíricos y la experiencia operacional muestran que el desarrollo social promueve el crecimiento económico. Claro, estamos en un tiempo en que la economía es importante. Tener dinero es necesario, ¿sí? Para poder suplir por lo menos las necesidades básicas de cada uno de los hogares, las necesidades básicas de cada persona, ¿cierto? Y esto conduce a mejores intervenciones y a una mayor calidad de vida. Entonces, para que cada quien cada día esté mejor, conforme a los índices, a las directrices, a los lineamientos que en este caso el Banco Mundial ha venido proponiendo a los países para lograr un buen desarrollo a nivel social. Pero el primer paso que hay que hacer es comenzar a que nosotros eduquemos a la niñez, a la adolescencia y a la juventud para que nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ser y de hacer las cosas no sigan siendo en calidad pobre, sino que sean como con esa altitud, esas convicciones y compromisos que le permitan obtener riqueza en todas las dimensiones y aspectos de su vida, no solamente en lo económico, en todas las dimensiones y circunstancias de su vida y a niveles de riqueza espiritual, emocional, mental, física, en las relaciones y en las acciones. Es fundamental esa parte también para que podamos crecer en nuestras comunidades en el corto, mediano y largo plazo. Desarrollo social. Dicen las Naciones Unidas, el desarrollo social ha sido uno de los pilares de las Naciones Unidas desde su fundación y está estrechamente vinculado con el desarrollo económico. Las Naciones Unidas ha hecho hincapié en el desarrollo social como parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la vida de todo el mundo. Este es un ideal pues bastante grande y si nosotros pues lo leemos con detalle pues nos va a dar un poquito como de risa, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos los rincones del mundo hay gente que es pobre, que tiene dificultades, que no tiene todas sus necesidades básicas satisfechas. Al contrario, tienen dificultades bastante grandes en términos de bienestar, en términos de vivienda, de salud, de agua, de economía, de educación, de vestido, de alimentación, de todas las actividades o de los requerimientos mínimos que el ser humano necesita para poder estar bien. Entonces, lo importante aquí es que nosotros comencemos a enfocarnos en esas grandes cosas que desde ya debemos procurar desde el desarrollo personal para que los niños, los adolescentes y los jóvenes, cuando les corresponda, y desde ya incluso, ir proyectando sus ideales, propósitos y sueños a un ambiente de desarrollo social, ¿sí? Desarrollo personal, desarrollo social, en unión con las demás personas para que nadie, en lugar de estar pidiendo, digamos, ya no tengamos gente que está en estado de pobreza absoluta o en estado de indigencia, sino que todo el mundo está contribuyendo para que todo el mundo esté bien. Todos tenemos unos talentos increíbles. Lo decíamos anteriormente, incluso las personas con discapacidad, incluso las comunidades indígenas, todos ellos nos enseñan grandes cosas para poder alcanzar y superar grandes cosas en el corto, mediano y largo plazo. Toda persona, todo niño, todo adolescente, todo joven, todo ser humano nos enseña, nos inspira en el diálogo pedagógico que hacemos dentro del aula de clase, nos inspira a que alcancemos grandes aprendizajes muy importantes sobre la experiencia de poder lograr
que día tras día obtengamos unos resultados que nos permitan decir que nos estamos desarrollando y que el niño le diga a usted como maestro, gracias profesor porque me estás ayudando a que me desarrolle como persona y eso me está permitiendo desarrollarme con mayor intensidad y calidad en mi desarrollo social. Soy alguien muy importante, un buen líder, un ciudadano de mi comunidad, de mi país, de mi región, del mundo entero que cada día impacta mejor con mis iniciativas. Dirá el niño, dirá el adolescente, dirá el joven que usted va a comenzar a inspirar como consecuencia de estas reflexiones que hacemos y que van a perfilar muy bien a ese especialista en lúdica educativa que ahora ya ha comenzado a vivir al interior suyo y que se asoma en el acto o encuentro pedagógico que administra, que brinda, que ofrece a cada uno de sus estudiantes. Bien, ya vamos terminando. Entonces, la idea cuál es? Que ustedes tengan en cuenta, en términos de desarrollo social, desarrollo sostenible, ¿sí? Llevar el desarrollo personal al desarrollo sostenible. Llevemos el desarrollo social al desarrollo sostenible. Es decir, todas las competencias básicas ciudadanas, laborales generales y específicas que usted pueda estar trabajando con sus estudiantes, llevémoslas hacia ello, ¿sí? Por más pequeño que el niño sea, él tiene unas iniciativas muy grandes en términos de desarrollo sostenible. Y entonces es importante que la base teórica, el marco conceptual de todo lo que hagamos nosotros como educadores, por favor, no se olvide, si quiere que esto sea efectivo e impacte la globalidad con cada una de las semillitas que usted está sembrando en el espíritu, en el corazón, en los pensamientos, en las manitas, en las relaciones y las acciones de sus estudiantes, en el clima escolar, en la convivencia escolar, pues simplemente es tener en cuenta acciones que le apunten a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los famosos ODS, que en el 2030 pues tenemos 10 años para poder alcanzar y superar esos objetivos. Entonces, qué bueno, qué bonito que ustedes desde ya tengan en cuenta a la hora de diseñar su currículo, de planearlo, de estructurarlo, de ejecutarlo, de valorarlo, podamos verificar si estamos desarrollando estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, los que las Naciones Unidas ya hace 5 años atrás han venido promoviendo para que podamos alcanzar nuevas cosas en el corto, mediano y largo plazo y podamos erradicar, en este caso, la pobreza. El primer objetivo de desarrollo sostenible, el primer ODS, es el fin de la pobreza. Y la pregunta que nos debemos hacer nosotros es, ¿educamos para poner fin a la pobreza? Dos, ¿educamos para poner fin al hambre? Tres, salud y bienestar. Procuramos que le enseñamos al estudiante a cuidar de su salud y procurar su bienestar. Cuatro, ellos son favorecidos o están siendo beneficiarios de una educación de calidad. Quinto, igualdad de género, es decir, el tratamiento para que todos tengamos las mismas oportunidades. Y en cuanto a género, pues sí, el respeto que tenemos o debemos tener por las personas que no son iguales o no se comportan en cuestiones emocionales y demás como la mayoría. Sexto, agua limpia y saneamiento. Todos los proyectos debemos tener en cada cosa que hacemos algo, una actividad, una acción que nos permita reconocer que nuestro cuerpo, que la vida que estamos experimentando, que la vida del planeta, empezando por la vida del planeta, por las familias y por nosotros mismos, por las regiones, debemos ser proveedores y contar, tener la disponibilidad de agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. Las energías limpias, porque ya todo no debemos hacerlo con las hidroeléctricas. Toda la parte energética no la podemos obtener del carbón y otros combustibles, sino que hay que mirar otras opciones que a nivel de energías limpias ya podemos poner en práctica en cada uno de nuestros colegios. El trabajo decente y crecimiento económico. Enseñarle al niño, a la niña, al joven, al adolescente, para que se prepare, para que se capacite, para que apropie en su vida actividades altamente productivas y que le permitan obtener importantes ingresos económicos de tal forma de que pueda salir de la pobreza y al mismo tiempo tener un crecimiento económico que le permita ayudarse a sí mismo, ayudar a su familia y al contexto en el cual va a vivir, va a convivir, va a desarrollarse. 9, industria, innovación e infraestructura.
para que todos empecemos a hacer unidad, a hacer equipo y poder exigir que la infraestructura de nuestras vías, por ejemplo, nuestros colegios, nuestros acueductos, nuestras viviendas, todo permita generar importantes niveles de progreso, desarrollo y bienestar para la gente, tanto en los campos, en las regiones apartadas, en todo lugar, que todo sea más rápido conforme a la infraestructura tecnológica y a la infraestructura física que le permita al ser humano poder ser más y mejor productivo. Reducir las desigualdades, ¿sí? Que haya, cada día que haya menos pobres y que todo el mundo empiece a encaminarse hacia un crecimiento muy importante como consecuencia de su muy buen trabajo, ¿no? De su muy buena formación, de todos los objetivos que empezamos a desarrollar. Esto no podemos desarrollarlo solamente para X o Y personas, sino para todo el mundo. Todo el mundo tiene que ser consciente de que debemos ayudarnos los unos con los otros y poder obtener importantes resultados que permitan a todos armonizar y poder crecer en la igualdad de condiciones. 11, que haya ciudades y comunidades sostenibles, la ecología, el medio ambiente, ¿cierto? La parte de la producción limpia, la producción orgánica, la forma como producimos los alimentos, ¿cierto? Tanto vegetales como animales y demás, todo eso es importante tenerlo muy claro, que el manejo de las basuras, de los residuos sólidos, de los residuos orgánicos, cómo los estamos manejando, ¿cierto? Entonces, que todas las comunidades empiecen a generar un estilo de vida en torno a la sostenibilidad, que podamos respirar aire puro, que todos estemos sanos, que podamos vivir muchísimos años y que podamos cuidar el entorno en el cual nos encontremos, ciudades y comunidades sostenibles. Ya en el mundo, aunque poquitas, ya hay ciudades que son muy estrictas en el manejo de la sostenibilidad y lo hace cada uno de sus habitantes. Todo el mundo es muy importante, muy exigente, muy comprometido con esa limpieza que día tras día va a permitir que las personas, cada quien contribuyan y cada quien aporte, hagan un trabajo importante en el cuidado de la ecología, de la sostenibilidad, del medio ambiente, del planeta, de la vida. El ODS número 12 tiene que ver con la producción y consumo responsables, ¿sí? Producir y consumir responsablemente. Tiene mucho que ver con el 11, ¿cierto? Con todo lo que es el medio ambiente y demás, con la parte limpia, con la parte orgánica. 13, todos debemos cuidar por el clima, ¿cierto? A veces nosotros alteramos los climas, alteramos los periodos de lluvia, alteramos todo. Los veranos a veces son bien largos y a veces y en muchas ocasiones los inviernos son demasiado fuertes, ¿cierto? Más que de costumbre. Por eso, o vienen las grandes sequías, o vienen grandes inundaciones, ¿cierto? Grandes eh, situaciones en las cuales el ser humano sufre, porque o hay demasiada agua, o hay demasiado desierto, demasiada sequía en ciertos tiempos del año. Entonces, todo esto nosotros debemos irlo incluyendo dentro de los temas que lúdicamente vamos a desarrollar en el proceso formativo de nuestros estudiantes. La vida submarina, por más que no estemos en la costa, si vivimos aquí internamente, pero debemos cuidar el mar, los océanos. Y lo hacemos porque todo lo que hacemos, digamos, de alguna manera va siendo llevado por el agua, de los ríos, de las quebradas, y lógicamente que algún día van a llegar al mar. Y entonces ahí estamos contribuyendo para que el mar se contamine o se descontamine. Desde aquí, desde nuestra casa, desde nuestro colegio, desde el sitio de trabajo, cada quien va cuidando la vida submarina y cada quien va cuidando esa acción, esas acciones, esos trabajos, esas tareas que cada quien desde su puesto en la familia, desde su puesto en la escuela, en la sociedad, debe ir realizando para que el clima se vea favorecido, lo mismo los mares, se vean favorecidos, lo mismo los ecosistemas, aquí en el número 15, para poder desarrollar y vivir de una manera agradable, aire puro, ¿sí? Para que podamos caminar y nunca tengamos que estar todo el tiempo con tapabocas. Hoy día estamos con tapabocas, ¿sí? Pasado mañana, quién sabe qué más tendremos que colocarnos entonces si no cuidamos del medio ambiente. Imagínese usted todo el mundo con una bala de oxígeno a la espalda para poder salir a la calle, ¿sí? Eso sería pues ya algo muy exagerado y sería un signo de que las cosas no están muy bien y que el planeta está en peligro y de paso nosotros también como consecuencia de las diferentes actuaciones
o acciones inadecuadas que hacemos como seres humanos y para las cuales no nos hemos preparado. Entonces nos corresponde a nosotros seguirnos preparando para que estas acciones a nivel de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, nos permitan estar en esta vida y en este planeta por muchísimo tiempo más. El ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, es decir, la transparencia en todas las entidades, en todas las organizaciones, en todas las instituciones que el Estado, la sociedad y el mundo necesita para que el ser humano esté cada vez mejor. La corrupción, que es algo que corroe, ¿cierto? Todas las entidades del Estado, pues, y de los gobiernos del mundo entero, pues ojalá pues pronto podamos contar con instituciones muy transparentes, que la educación para la transparencia debe empezar en cada una de las casas, debe empezar incluso desde el vientre materno, en los hogares y lógicamente al interior del aula de clase que usted prepara, en la cual usted espera a su estudiante para enseñarle estas 17 cosas que de una y otra manera le permitirán ser un verdadero ciudadano global. Y alianzas para lograr los objetivos. Estos objetivos, cuando hablamos de los ODS 17, es porque hay unos presupuestos. Tenemos que, como instituciones educativas, comenzar a establecer unas gestiones que nos permitan decirle al mundo: necesitamos de esas alianzas, de esos presupuestos, de esos dineros, para que nuestros colegios se vean cada vez mejor equipados, dotados, y de tal forma que podamos hacer que los docentes le puedan brindar cada día una mejor educación a cada uno de sus estudiantes. Entonces, compañeros, hay mucha tela que cortar en tema de los ODS. Les invito a que lean uno por uno, uno por uno, uno por uno, lo reflexionen y se pregunten a sí mismos qué estamos haciendo por cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nos toca a nosotros empezar también. También le corresponde al coordinador, al rector, también le corresponde al padre de familia, ¿cierto? También le corresponde al señor alcalde, al secretario de Educación, al gobernador, ¿cierto? Y su secretario, al señor presidente y su ministra de Educación o ministro. A todos nos toca empezar a hacer gestiones desde el aula de clase, desde las casas, desde el hogar, desde la sociedad, para poder cambiar y mejorar el mundo en estas 17 condiciones que hacia allá debemos prepararnos, y que hay un alto en el camino en el año 2030 para verificar en qué hemos mejorado, en qué nos hemos quedado estancados y qué cosas aún estamos haciendo mal y que vale la pena continuar resolviendo, porque la sostenibilidad es una prioridad que el ser humano está buscando en la actualidad y que todos debemos ayudar a alcanzarla y a superarla. Es solamente reflexionar estos ODS y ojalá los tengan muy en cuenta a la hora de poder nosotros formular cada uno de los currículos con los cuales nosotros estamos trabajando o sirviendo mejor la vida presente y futura de nuestra comunidad estudiantil. Reflexionemos, compañeros, en torno a los siguientes interrogantes. ¿Qué vas a intensificar? Digamos, ¿qué cosas, de acuerdo a los temas que hemos visto en cuanto al desarrollo personal y al desarrollo social y al desarrollo sostenible que las Naciones Unidas están promoviendo a nivel mundial? ¿Qué vamos a intensificar dentro de nuestro quehacer como educadores? ¿Qué vamos a disminuir de esas cosas buenas que hacemos siempre? ¿Qué cosas disminuimos para que den un toque ideal y no pasmen o no debiliten aquello que estamos intensificando y que da fruto solamente si lo intensificamos? En la primera pregunta. Entonces, ¿qué debemos disminuir para que también él dé su resultado, que es, su sabor, que es, su aroma, que es, su efectividad, que es, para poder trabajar cada vez mejor en nuestro quehacer pedagógico? ¿Qué vamos a eliminar o evitar? ¿Qué vamos a crear? Reflexionemos esos pequeños interrogantes que son muy importantes y que nos van a permitir compartirlos en las reflexiones del foro del eje problematizador, que es el que nos está preguntando eh, cómo podemos nosotros nutrir, ¿cierto? ¿Cómo podemos realimentar ese proceso formativo, educativo, que desde la lúdica le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes en la etapa de la niñez, en la etapa de la adolescencia y en la etapa de la juventud? Entonces, importante que ustedes y yo nos pongamos de acuerdo para que cada día el quehacer educativo lo podamos desarrollar
conforme a los intereses, necesidades y sueños del estudiante, conforme a los intereses, necesidades y sueños de la familia y conforme a los intereses, necesidades y sueños de la sociedad. Pero que ojalá lo podamos hacer con la aspiración, con el trabajo que nos permite brindar desde la gestión de los objetivos de desarrollo sostenible, que son los ideales, propósitos y sueños de las naciones del mundo en procura de un mayor progreso, desarrollo y bienestar de la niñez, de la juventud, de los adolescentes. Nos vemos en el foro de discusión y reflexión y espero que las comprensiones desde este momento sean cada vez mayores para que su formación como especialista en lúdica educativa sea muy importante en el corto, mediano y largo plazo. Les deseo los mejores éxitos.